Segundo bloque aquí en Zona Crítica. ¿Se acuerdan cuando todos éramos Vicentín, allá por mediados del 2020, movilización en el norte de Santa Fe, Avellaneda, Reconquista, Dionisio Escarpín, entonces intendente de Avellaneda, hoy diputado provincial, encabezando esa marcha en plena pandemia, en plena recomendación de aislamiento preventivo para no contraer COVID, desatendiendo, desoyendo las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud de no tener contacto estrecho. Bueno, todo eso violado en el marco de esta movilización que tuvo, sin lugar a dudas, probablemente expresiones y muchas personas que se convocaron con la idea de preservar la identidad del norte y la identidad de esa empresa creada por los Vicentín a principios del siglo pasado, que le dieron tanto laburo a la gente y que la pusieron en la consideración mundial. Vicentín llegó a ser con Glencore, Cargill, Dreyfus, probablemente las exportadoras más importantes de la República Argentina. De hecho, él sigue siendo Vicentín a pesar de todo su desaguisado. El desaguisado financiero detrás del Todos somos Vicentín es el título de este breve comentario. Breve, siempre digo que es breve, pero siempre bastante largo. Pero intentaremos hacerlo más breve que de costumbre. Yo solamente quiero destacarle 2 o 3 cositas, porque ustedes saben que estamos siguiendo el caso de Baudaña, el ex directivo de la AFIP que estaba prendido en todas, ¿no? En el sur con su sociedad con Marcelo Bailaque, en el norte con los empresarios de Vicentín, los directivos de Vicentín, en Santa Fe con Carlos Felice y con Nahuel Caputo, por lo menos, ¿no? Por lo menos esa era lo que se está investigando hoy por hoy a nivel provincial. Me estoy olvidando, esta es la pincelada gruesa, me estoy olvidando muchas cosas que van abajo, con muchos personajes del que hablamos la semana pasada, que en otro momento, si quieren, lo podemos recuperar. Pero yo quiero contarles que cuando todos eran Vicentín y marchaban, las señoras grandes con los barbijos, tomando mate, en esas tardes soleadas, pidiendo que el chavismo no se haga cargo de Vicentín, que iban a venir por tu casa, iban a venir por tu auto, iban a venir por tu campo, con esa, digamos, consigna tan maniquea, con esa consigna tan oficialista para el lado del empresariado. Yo les quiero contar, lamentablemente, al que no lo sabe, que mientras toda esta gente se volcaba a la calle, insisto, muchísima de ella con muy buena leche, motivada por el sentimiento de la cultura, del trabajo de los Vicentín, esto lo digo sin ironía, que durante mucho tiempo incluso reemplazaron al Estado en la construcción de escuelas, de calles, de viviendas, de ponerle plata al laburante Vicentín en el bolsillo para que crezca el norte profundo de nuestra provincia de Santa Fe, esa gente yo la pongo a un costado. Digo, bueno, probablemente no habrá tenido toda la información que sí tenían los Escarpín, sí tenían los Escarel, sí tenían las personas que conocían muy bien lo que estaba pasando. Mientras esa gente se movilizaba, por abajo, Gastón Escarel, hijo de Omar Escarel, que era el síndico de Vicentín, le simulaba una venta de un campo a Carlos Baudaña, entonces jefe de la AFIP, para que la justicia no le secuestre $200.000 que tenía en una caja de seguridad en Rosario. Ya contamos este tema, cómo Baudaña viajó de Santa Fe a Reconquista con una valija con $200.000 para supuestamente, para simular la compra de un campo en una inmobiliaria de la ciudad de Reconquista, con una escribana llamada Juliana Sofía Ingaramo, que certificó esa escritura y la depositó en una caja de seguridad. Mientras la gente decía, todos somos Vicentín, Escarel, Vicentín, le estaba simulando una venta de un campo al jefe de la AFIP para que la justicia no le incaute, no le cautele $200.000 que vaya a saber de dónde provenían. Mientras esto pasaba, mientras todos eran Vicentín, por ejemplo, Carlos Baudaña, intercedía con su cargo tan relevante en la AFIP para que la fiscalización que hacía la AFIP de créditos fiscales
indebidamente percibidos por Vicentín para evitar que sean impugnados y reducir el monto de ajuste fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Qué problema tenía Vicentín mientras todos eran Vicentín? ¿Qué hacían por lo bajo? Claro, ellos tenían un problema que estaban del pagadiós. Caen en estrés financiero en diciembre del 2019, se presentan a concurso a principios del 2020 y en el 2020 empiezan a tener una serie de maniobras de ocultamiento de activos. Empiezan a fugársela, a ocultarla. En ese momento, ¿qué hace? Requieren o echan mano a lo que se llaman corredores de cereales que hacían transacciones con el gigante Vicentín, simulando compras-ventas importantes, y eran realmente lo que se llaman agentes fiscales apócrifos, es decir, truchos. Esto le generaba un volumen de hasta 143 millones de pesos. Hablemos del 2020, 143 millones de pesos. Al lado del desaguisado total de Vicentín es nada, es un vuelto para el café, pero 143 millones de pesos para evadirla. ¿Y quiénes estaban mientras todos eran Vicentín? En las calles, corriendo el riesgo de contraer COVID. ¿Quiénes estaban detrás de la maniobra? El director de Vicentín y el síndico de Vicentín. Y Carlos Baudaña, que era el personaje clave en toda esta historia. Fíjense ustedes que la AFIP descubre que Vicentín había percibido indebidamente reintegros de IVA por exportaciones en agosto del 2020. Es decir, 2 meses después del Todos fuimos Vicentín, o Todos éramos Vicentín, que fue a mitad de año 2020. En agosto, mes 8, ya la AFIP decía, imagino lo que habrán sido los auditores de la AFIP diciendo, che, esta gente que está diciendo todos somos Vicentín, ¿saben que Vicentín se la está llevando? ¿Saben que está evadiendo IVA? ¿Saben que está echando mano a acopiadores con registros apócrifos para inflar el crédito fiscal? En todo este periodo fue clave un personaje de la AFIP que le respondía a Carlos Baudaña. Se llama Marcelo Bulacchio. Marcelo Bulacchio o Bulacio. Era el enlace que tenía Baudaña en el 2020, porque en el 2020 la AFIP dice, che, Baudaña aparece en todas en esta. Aparece todo lo que pasa por Baudaña termina beneficiando a Vicentín. Entonces, ¿qué hace Marcó del Pon, que estaba como jefa de la AFIP en ese momento? Dice, a Baudaña hay que correrlo. Pero no hay que soltarle la mano, hay que dejarle la rienda corta. Y lo nombran como una especie de asesor senior en la AFIP de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. De todas maneras, la botonera estaba en manos de Baudaña, porque era el que conocía cómo funciona el andamiaje, entre otros temas, de Vicentín. En varias conversaciones telefónicas vía WhatsApp, que están incorporadas en la denuncia de la AFIP, y que en algún momento haremos públicas, me imagino que más temprano que tarde, que son muy interesantes, dicho sea de paso, Baudaña, con Escarel, que es este directivo de la AFIP, le dice, bueno, esto te lo va a tramitar Marcelo Bulacchio, que es la persona que yo puse, que es mío, que me responde dentro de la AFIP. La AFIP de Santa Fe, obviamente. Era tan la relación que tenía, mientras todos eran Vicentín, en ese mismo contexto, Baudaña con Escarel, insisto, primero síndico, después directivo, esta tarde imputado por la justicia de Rosario, ahora vamos a llegar a ese tema. Era tal la relación que Baudaña, en los mensajes de texto, Escarel le dice muy preocupado en su momento,
Carlos, porque Escarel venía permanentemente a Santa Fe a ver a Baudaña en un bar específico, a veces en dos, y a veces los fines de semana. Baudaña dejaba todo por ir a tener un café con Escarel para acomodarle el cuadro dentro de la FIP. De hecho, hay una conversación en donde Baudaña le dice, mirá, tengo un asunto familiar impostergable. Había acordado una situación de un viaje íntimo con uno de sus hijos y le dice, de todas maneras, yo cuando ya me desocupe de esta situación, te llamo inmediatamente y nos juntamos. Baudaña era un empleado de Escarel y de Vicentín, un empleado jerarquizado de Escarel y Vicentín, mientras todos eran Vicentín en Avellaneda y Reconquista, mientras Dionisio Escarpín era Vicentín en Avellaneda. Mientras todo esto ocurría por lo bajo, ¿no?, de la estructura de Vicentín, ocurría esto del dinero de la simulación de la compra de un campo. Que ya contamos que ahí la justicia provincial, que había secuestrado el teléfono de Baudaña en el 2020 y que le pasó el elefante fluo por adelante al fiscal Moreno, al fiscal Narvaja y principalmente al fiscal Ríos Artacho, que es el que veíamos recién en pantalla. Ponémelo a Ríos Artacho, que este Ríos Artacho es el que cierra la probation con Baudaña. ¿Qué es una probation? Le descubrió que Baudaña, este es Escarel, este es Ríos Artacho. Gracias. Este es el fiscal que termina acordando con Baudaña en el Ministerio Público de la Acusación en Rosario una probation. ¿Por qué? Porque fue una travesura prácticamente de Baudaña el haber ocultado un bien, un activo de los Escarel, del Grupo Vicentín, que no tenía justificación. Y la respuesta institucional del Ministerio Público de la Acusación con este muchacho, que termina renunciando después, es una probation, es decir, una falta menor, es la suspensión de un juicio a prueba. Estamos hablando de un jerarquizado de la FIP que había simulado una compra-venta con un investigado por un desaguisado enorme y moviendo $200.000 en efectivo, que obviamente debe denunciarse como en la UIF, en la Unidad de Investigaciones Financieras, entre otros ámbitos. Bueno, este muchacho es el que termina firmando la probation y toma un estado público en el 2022 cuando esto ocurre, perdón, en el 2021 cuando esto ocurre, que toma una dimensión extraordinaria. Antes veíamos a Escarel que estaba en la Cámara de Diputados, ahí está Escarel. Ese es Omar Escarel. Omar Escarel, que esta tarde fue imputado, que estuvo unas horitas prófugo el fin de semana, fue imputado él, Roberto Gasse, Alberto Macua, todos los popes del Grupo Vicentín fueron imputados hoy por también la sospecha que tiene la justicia provincial de que la empresa, estando concursada, de que la empresa con una situación de freno a la homologación del concurso por parte de la Corte, sigue pagando con plata de la empresa a los abogados que defienden a los tipos que llevaron adelante todo este desaguisado. Escarel, también teníamos ahí a otro personaje, recién lo veíamos a Alberto Bullati, el canoso, para que lo tengan presente, porque por ahí en algún momento, cuando ponen plata en la caución, pusieron $10 millones de caución. Este es Escarel. Creo que estaba Bullati también ahí, el canoso, para que ustedes lo tengan. Ahí está, Bullati, ¿no?, que siempre fue un referente importante de la Expo Agro, ahí donde van los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, el Grupo Clarín, José Arrendo, que es el gerente general del Grupo Clarín. Todos estos personajes eran los grandes señores que estaban haciendo todo esto documentado y además confesado por Baudaña en una declaración oficial ocurrida la semana pasada en Buenos Aires, ratificando que esto ocurrió y que va a ser homologado en las próximas horas. Además,
Todas estas personas estaban haciendo estas maniobras para evitar ir en cana, para evitar pagar impuestos y para evitar que la justicia les cautele plata que no podían demostrar de dónde venía. Ha pasado mucho tiempo, han pasado 5 años de aquel Todos Somos Vicentinos, casi 5 años, y la verdad que hay que hacer un ejercicio de memoria histórica porque uno se puede comer la curva, uno puede ser un sonso muchas veces, de hecho, más de una vez lo hemos sido, pero también es bueno que alguien les comente o alguien nos pueda decir, che, mirá, mientras había una genuina intención de manifestar un descontento, todo lo que vos defendiste en ese momento pudo haber sido buena leche, pero fíjate lo que estaban haciendo. Y todos aquellos que sabiendo o presumiendo lo que podían haber estado haciendo los directivos de Vicentín, sin embargo se ponían la camiseta y salían a pedir en cámaras nacionales que Vicentín no sea intervenido por el poder chavista de Alberto Fernández, que después sabemos Alberto reculó, como se suele decir en el barrio, y todo terminó en un gran blef, por lo menos de la gestión de Alberto Fernández. Todo esto viene a cuento que esta tarde fueron imputados Bullati, Macua, Paduan, Escarel, por todavía seguir, a pesar de que pasó un lustro, haciendo negocios con Vicentín y sin acordar con los pobres tipos que perdieron un montón de guita con estrés financieros declarado en diciembre del 2019 y con todo el concurso que empezaron ellos mismos en febrero del 2020. Pausa, ya volvemos.